El Espíritu Santo, compañero inseparable. Nosotros lo necesitamos y es incomparable la presencia de Él en nuestras vidas y no podemos pasar sin esto. Este es un tema de alguna controversia. La palabra Espíritu Santo no es controversia, pero de lo que voy a hablar sí lo es en muchos grupos y muchas de las informaciones que han venido a nosotros. Pero ante todo quiero hacer una pequeña historia de lo que tiene que ver conmigo y cómo el Espíritu de Dios fue transformando internamente y todavía sigue trabajando y no dejará de trabajar hasta el último minuto en que yo respire. Cuando mi espíritu se una al espíritu del Dios viviente, porque fue recogido por Él, entonces ese día ya no necesito al Espíritu Santo, estaré con Él, con el Dios viviente. Pero mientras tanto, ninguno de nosotros puede sobrevivir sin esa presencia. Probablemente no voy a traer todo lo que tengo aquí, no lo quiero mantener mucho tiempo. Sé que los niños están allá y están desde temprano y se cansan, pero vamos a avanzar lo más que podamos. Ahora, el hablar en lenguas, por eso le dije que era un tema controversial, es un rol vital para un hijo de Dios. Ustedes han escuchado muchas cosas sobre eso. Luego vamos a develar algunas, pero quiero contarles que en los 38 años que he estado conociendo del Señor, y de esos 38 años, 7 yo estaba dudando si entro o no entro, si es eso de la iglesia cristiana o no es la iglesia cristiana, pero estaba buscando del Señor. Así que a esos 38 quítele 7, que eran mis dudas, y vamos a ponerle 31. Pero durante el tiempo de las dudas, el Espíritu de Dios estaba trabajando en mí, cambiándome dentro, transformándome. Inmediatamente yo siempre tuve este deseo de trabajar, de ayudar, de hacer cosas para el reino de Dios. Eso fue algo permanente en mí, algo que yo sentía una necesidad. Y fui a la iglesia a la que yo servía para ese tiempo, que aunque ya no iba para la fiesta de las misas del gallo, y cuando para Semana Santa, ya yo no estaba yendo, pero todavía conservaba esos días. Yo fui para pedirle, había venido aquí a Estados Unidos, tenía un vacío muy grande, tenía mucha soledad, y fui a preguntarle si yo podía trabajar en la iglesia, ayudando, haciendo algo. Pero me hicieron algunas preguntas y entre ellas se descubrió que yo no estaba casada por los requisitos, los mandatos de esa iglesia. Así que me dijeron que yo no podía trabajar en la iglesia. En eso yo fui conociendo del Señor poco a poco, y a medida que iba avanzando, cuando ya yo empecé a ir a la iglesia, había un fuego dentro de mí que no lo podía parar. Yo quería estar haciendo algo. Mi esposo está aquí, él es testigo, que siempre, desde que entré a la iglesia, estaba haciendo algo. Y iba a todos los servicios que había. Y yo era una desesperación, empecé a predicar, pero yo tenía un desorden para predicar, no sabía cómo hacerlo. Y el Señor me dio un sueño. Le voy a decir que de tiempo en tiempo Dios habla por sueño y lo hace con la intención de clarificar cosas en nuestras vidas que no las entendemos, que no están claras, y a veces ni tampoco entendemos los sueños, pero este sueño yo lo entendí inmediatamente. Dios quería que lo entendiera y era nueva en el Evangelio. Y yo soñé que me mostraron una gran faja de tierra larga, no era muy ancha, pero yo no podía ver hasta el final de lo que me estaban mostrando. Y el césped me daba hasta el cuello. Y era un césped saludable, era un césped verde, hermoso. Y yo me dije, y dentro de mí me dijeron, tienes que cultivar todo eso. Y yo de una vez agarré una pala y empecé a sacar la hierba y empecé a meter semilla en cualquier orden. Y había un hermano apellido Soto, nunca lo voy a olvidar, porque él iba y nos instruía a la casa, tal vez por eso el Señor lo usó a él en ese sueño, y me dijo, hermana, así no se ponen las semillas. Y salió mi orgullo en el mismo sueño, y yo dije para mis adentro, es que el hermano no sabe que yo nací en el campo y yo sé poner semillas. El Espíritu de Dios me estaba mostrando, tiene un gran trabajo que hacer, pero tú necesitas aprender
cómo hacer ese trabajo. Y cada uno de los que estamos aquí necesitamos aprender cómo llegar, cómo hacer el trabajo de Dios. Yo no sé si fue antes de ese sueño o fue después, pero en la iglesia se hablaba mucho sobre el bautismo, la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Y la evidencia siempre en las asambleas de Dios se enseña que es hablar en lenguas. Y eso fue lo que pasó el día de Pentecostés. Esa fue la evidencia para todos los que estaban alrededor. Fue la evidencia que empezaron hablando nuevas lenguas. Y las lenguas son varias, son unas 4 lenguas diferentes que se pueden hablar. No me va a dar tiempo para eso, pero voy a mencionarlas. La primera es una lengua que tú te edifica a ti mismo, es la básica y la más importante para tu vida, para mi vida, porque cuando hablo en lengua hay una edificación interna. El espíritu mío se une al espíritu de Dios viviente. Y estoy brincando de un lado para el otro. Ya le dije lo que Dios me diga como en el orden que lo ponga. Así que ese es la parte básica cuando tú empiezas a hablar ese lenguaje celestial. Es un lenguaje que te va a comunicar porque tu espíritu conoce lo que hay dentro de ti. Pero el Espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios y te las va a revelar cuando tú tienes ese lenguaje sobrenatural y te puede comunicar espíritu a espíritu. Están las lenguas de intercesión que interceden con gemidos indecibles. Es un gemido que tú empiezas a orar y empiezas a hablar en lenguas, y esas lenguas gimen a favor de una persona o a favor de una nación o a favor de tu hijo o a favor de tu propia vida. Y hay un llanto en ti y ni siquiera sabes por qué está llorando, pero está intercediendo porque tu espíritu conectado con el Espíritu de Dios entiende por qué y para qué debes orar y dónde está la necesidad. Luego tenemos las lenguas que son lenguas conocidas, pero que tú no las sabes hablar. Te voy a poner un ejemplo. Y esto yo lo viví en uno de los retiros que yo iba en California. Había una señora mexicana que cuando empezaba a hablar en lengua, el don que tenía era lenguas conocidas. Y ella hablaba un inglés perfecto y transfería el lenguaje a todos aquellos que hablaban inglés y que no hablaban español. Ella hablaba inglés que todo el mundo se quedaba pasmado escuchándola hablar, con un acento hermosísimo hablaba esa señora. Y muchas personas han tenido esa manifestación en lenguas, que han estado hablando, inmediatamente empiezan a hablar francés, y muchas veces la persona no sabe, muchas veces no sabe que está hablando otra lengua. Pero hay alguien en el auditorio que necesitaba escuchar ese mensaje en su propia lengua. Esa es una de las lenguas que el Espíritu de Dios quiere traer y nos quiere dar. Y esa lengua que te edifica no puedes pasar por alto sin tenerla contigo, porque ese es el primer toque que Dios te va a dar para que tú puedas entrar a tu closet y poder oír los secretos de Dios, y poco a poco te vas restaurando. Pues a medida que fue pasando el tiempo, eso fue lo que Dios hizo conmigo. Yo tenía un deseo muy grande de hablar en lenguas, pues se predicaba bastante de eso. Yo vengo de las asambleas de Dios, y en las asambleas de Dios se predica mucho sobre este gran poder de hablar en lenguas. Pero muchos de ustedes, como yo, tenía muchísima duda, pero doy gracias a Dios que nunca me reí de esto cuando yo oía a las personas hablando en lenguas y no entendía de qué se trataba. Yo en el fondo quería hablar también. Una mañana iba conduciendo a mi trabajo, y en el camino yo iba orando en mi vehículo mientras conducía, y iba una persona conduciendo un camión
de carga. Y yo empecé a orar por esa persona. Yo no la veía, pero oré por ella y no sé quién es, si era un hombre o una mujer. Probablemente era un hombre, porque esos años difícilmente una mujer, solamente Lola la trailera andaba en trailer, la de la película que ustedes conocen. Y yo no sabía quién iba, pero inmediatamente fui bendecida con el don de hablar en lenguas celestial. La lengua que me comunica y la que todos necesitamos. El resto Dios te la va a dar si quiere, el Espíritu Santo te la dará, pero esta tú la necesitas para entender profundidades de Dios. Inmediatamente empecé a aprender a poner semillas, porque hubo un orden en mí. Dios trajo todo lo que yo necesitaba para poder sembrar las semillas de salvación, de orar por los enfermos, porque esa lengua te va restaurando por dentro y va yendo a las manchas que cada uno de nosotros tiene. Y cuando empiezas a hablar en lenguas y te levantas de ese lugar, vas a descubrir que eres una persona diferente, que algo ha ido pasando. Y maravillosos aquellos que deciden hablar por 1 hora al menos cada día. Ay, sí, pero yo hablo en lengua cuando voy manejando mi carro. Yo hablo en lengua cuando... Separa un tiempo, porque si hay alguien que necesita esa restauración, no es el Espíritu Santo. Él no te necesita a ti, soy yo que lo necesito, con sed, con hambre, con necesidad dentro de mí, porque Él va a cambiar mi vida, me va a transformar. Yo no podía hacer una construcción si no había una plataforma en mi vida. Nadie construye una casa, nadie pone paredes si no hay una plataforma previa, y nadie pone techo si no hay paredes. Entonces era necesario que la plataforma fuera puesta para poder hacer una construcción en mí, para poderme levantar, y cada uno de nosotros lo necesita. Muchos se están preguntando, pero ¿por qué yo no puedo vencer este vicio? ¿Por qué yo no puedo vencer estos pensamientos? ¿Por qué yo no puedo parar esta lengua de hablar lo que no tiene que hablar? ¿Por qué yo no tengo deseo de ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que empujarme tanto para poder levantarme en la mañana y orar? ¿Por qué esta pesadez dentro de mí? ¿Por qué yo no tengo gozo? Porque no le está dando el tiempo que necesitas y no está clamando por esa presencia gloriosa. Usted me está diciendo que el que no habla en lenguas no tiene al Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que esa es la fuerza que necesitas, es el motor que te va a revelar los secretos escondidos que hay en el trono, en el corazón de Dios, y que te lo quiere revelar a ti. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A través de ese conocimiento, Él lo va a hacer. Dediquemos tiempo, aquellos que ya tienen el bautismo en el Espíritu, dedique tiempo para que vayan al Señor. La semana pasada, antepasada, yo hablé de Juan 17. Y yo les dije que yo fui altamente tocada cuando leí ese capítulo, que me lo mandaron a leer en la escuela dominical. Y esto me tocó profundamente a mí. Yo no podía parar de llorar, y otra persona terminó lo que yo estaba supuesta a leer. Yo no lo pude leer. Y ese fue uno de los grandes toques que yo empecé a sentir dentro de mí. Porque ¿sabe lo que pasa? La palabra se empieza a revelar. Las profundidades de la palabra empiezan a verse con claridad delante de ti. Y tú empiezas a descubrir cosas que pasaste por ahí, como que era de noche cuando pasaste, porque no lo viste, no lo entendiste. Pero ahora se hace día, se pone claro. Y todo aquello que tienen ministerios, quieren lanzarse y no encuentran cómo. Yo te digo que dedique un tiempo a hablar en lenguas, porque ese es el empuje que tú necesitas. Y si no tiene el bautismo, debe desearlo, debe buscarlo. Yo te insto que te leas el libro de los Hechos y va a ver las manifestaciones
No, pero yo aprendí que eso solamente era para los discípulos, para los de aquel tiempo. Entonces vamos a ver si era para ellos. Vamos a ver lo que el mismo Jesús dijo en Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Si usted se lea Marcos 16 hasta el 18 va a tener mayor información, pero me interesa esta porción que salió de la misma boca de Jesús declarando lo importante de las lenguas. Y dijo, y estas señales, aparte de las anteriores que menciona, seguirán a los que creen. Y yo pregunto, ¿ustedes todos creen? Aquí él no dijo, estas señales seguirán a los que se inicien la iglesia y que van a escribir el libro de los hechos y van a poner, él no dijo eso. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ay, no, eso está muy grueso. Yo con eso no me quiero ensuciar la mano. Él dice que en su nombre echaremos fuera demonios. Y ahora viene la siguiente parte que quiero que presten atención. Hablará nuevas lenguas. Entonces, ¿quién fue que habló sobre eso? Aparte de la profecía en Joel. ¿Quién fue el que habló? Jesús mismo. Ay, pero ahí no está escrito en el evangelio que Jesús hablaba en lenguas. Y tú y yo que sabemos, los evangelios no tienen todo lo que pasó. Jesús se iba a orar solo, se apartaba a orar. Después de cada una de sus campañas evangelísticas y de enseñanza, se apartaba y oraba. Entonces él mismo dijo que en las señales después de creer en él, estas eran señales. Pondremos las manos sobre los enfermos serán sanados. Pero esta parte, hablarán nuevas lenguas. ¿Será que tú aprendiste? ¿Será que tú automáticamente aprendiste a hablar francés, portugués? ¿Se está refiriendo a esas lenguas? Se está refiriendo a las lenguas celestiales, aquellas lenguas que fueron desatadas el día de Pentecostés. Y allí se manifestó una de ellas que dice que los que lo escuchaban se dieron cuenta que el poder de Dios se había manifestado en medio de ellos. ¿No son estos galileos? Ay, yo los escucho hablando en mi propia lengua. Así significa que Dios se manifestó con otras lenguas en medio del pueblo y se quiere manifestar. Es bueno que usted lo desee, es bueno que lo busque. ¿Qué son las lenguas? Es una facultad milagrosa concedida por Dios a todos aquellos que lo buscan. Es una facultad que tú no lo puedes tener a menos que tú lo desees. El Espíritu de Dios en su voluntad la desate sobre tu vida. Es un lenguaje diferente. Tú siempre lo vas a entender. Creo que no le mencioné la interpretación de lenguas, que es otra lengua. Son 4 tipos. La interpretación de lenguas. Quiero que sepa que no todo el mundo puede interpretar lenguas, pero todo el mundo puede tener las lenguas celestiales. Pero la interpretación, la oración con gemidos indecibles, es un don que muchas personas tienen. Hay una mujer llamada Dina Santa María, y esta mujer se levantó frente al altar porque estaba altamente cansada. Es una predicadora y algunos de ustedes tal vez la conocen. Estaba en Los Ángeles, estaba predicando en una de sus largas campañas que tenía, porque esa mujer floreció grandemente en la década del 80, y todo lo que vinimos al evangelio entre el 80 y el 90 la escuchábamos, porque era chiquitita y seña de estatura muy baja. Pero el fuego está en el tamaño, no, está en la búsqueda con Dios. Aquello es casi una pinea de chiquita. Y esta mujer era un fuego predicando. Dice que en una campaña larga en Los Ángeles, California. Wow, Señor, tú eres bueno. Gracias por tu presencia. Se postró en el altar porque el cansancio era grande y empezó a hablar en lenguas. Y vino una hermana y se puso al lado de ella.
Y la hermana empezó a llorar. Porque Talina Santa María gemía en el espíritu. Y la otra, cuando terminó todo, porque va a llegar un momento en que el Espíritu Santo, pues tú no puedes parar si tú quieres. El Espíritu Santo no te obliga a nada. Pero cuando yo empiezo a hablar, yo no me quiero parar, yo me quiero mantener, porque ese es mi lugar de seguridad. Ahí yo estoy segura. Anoche yo vine sola, y me senté ahí y empecé a hablar en gritos. Lo que no puedo hacer en mi casa, pues hay otras personas y no los voy a interrumpir. Y tengo una casa pequeña y a veces no lo puedo hacer cuando están todos reunidos, pero a gritos lloraba. ¿Qué yo decía? Yo no sé, porque estaba gimiendo. Esta mujer gemía profundamente. La otra le dice, cuando pasó todo, Dina Santa María le pregunta, ¿y tú por qué llorabas? Y la hermana de la fe le dijo, porque tu espíritu le decía al espíritu, cuán cansada estoy. Esa es una lengua de gemido, para que la persona está gimiendo, intercediendo por sí mismo. ¿Tú sabes que tú puedes entrar en lengua e interceder por ti mismo? Y tú ni siquiera lo sabes, pero cuando te paras de ahí, estás descansado, la fatiga se te ha ido, lo que te deprimía fue destruido, porque el espíritu, la sabiduría de Dios, a través del espíritu penetró a tu espíritu, y tú te levantas de ahí restaurado. Ahora, ¿qué significa estar bautizado en lenguas? Conforme a las asambleas, es cuando recibe la evidencia de tener el Espíritu Santo. Cuando tú vienes a Jesús, y yo le digo según las asambleas, ¿saben por qué? Yo vengo de ahí, esa es la enseñanza que yo recibí. Pero cuando yo leo la Biblia, esa es la enseñanza que está en la Biblia. Yo no la recibo porque viene de las asambleas, porque algunas cositas de las asambleas ya yo las puse para un lado. Que los demonios son reales y se pueden echar fuera. Entonces yo eso lo puse para un lado, porque por poco las asambleas de Dios me roban la determinación. Empezaron a predicar que no sé qué, y yo dije, pero esto que yo he recibido, entonces, Señor, ¿de dónde viene? ¿Por qué yo empecé a pensar que eso no era? Fue lo que le conté cuando fui a esa conferencia en el 2009. Y en esa conferencia fui equipada una vez más con lo que Dios se había puesto en mi vida. Desde que yo fui salva, al poco tiempo el Señor me empezó a usar en liberación. Personas oprimidas y poseídas también. Entonces ya eso se me estaba saliendo. ¿Y dónde fue? Alguna que otra doctrina de las asambleas de Dios. Hay que irse a la Biblia, hermanos. Porque el mismo que enseñó a echar fuera demonios fue Jesús. ¿Y yo quién soy para decir que eso no se puede hacer? Si fuera que todos los demonios que había Jesús lo ató cuando lo echaba fuera, ya ahora no tendríamos que batallar con eso. Y a todo el que tú le predicas abriría su corazón para recibir a Jesús. Y tendría el entendimiento libre pero no pasa así. Tiene que predicarle y orar y hasta ayunar. Algunos hay que ayunar por días para que sean convencidos del poder del Espíritu de Dios. No me creo que me salgo de un tema y me meto en el otro. Disculpen. Miren lo que dice Primero de Corintios capítulo 12:1. Primero de Corintios 12:1. Y está hablando en cuanto a los dones. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. El apóstol Pablo quería que los nuevos creyentes entendieran bien de qué se trataba el asunto. ¿Cuál era eso? ¿Qué envolvía esto de tener los dones? Y en este caso estoy hablando del último, que es los dones de hablar en lenguas. Estoy hablando de ese, pero voy a hablar de todos los demás. Y estoy hablando de ese porque ese fue el que se manifestó el día de Pentecostés. Y es el que necesitamos que se manifieste en cada uno de nosotros. No ignoremos este conocimiento. El apóstol Pablo quería que ellos entendieran esto, porque eso era lo que nos iba a ayudar. Y ya Jesús lo había dicho, para que pudiéramos
ser victoriosos en la vida cristiana. Y una pregunta, no tienen que responderla, pero la pueden tener en su corazón. ¿Acaso es fácil mantenerse firme en la vida cristiana? Yo voy a responder por ustedes, no, no es fácil. Aún con el Espíritu Santo en nosotros, no es fácil. Entonces, significa que yo no me puedo dar la oportunidad de caminar sin el Espíritu Santo, porque aún teniéndolo es una batalla permanente, pero Él me va a guiar, Él me va a enseñar, Él es mi ayudador, está conmigo como un amigo, como aquel que te cuida, que está permanentemente pendiente de tus necesidades. Aquellos que han creído a este poder pueden ser sanados cuando están hablando en lenguas, pueden ser restaurados en enfermedades y su familia también. Así que no podemos pasar sin este poder. Y este poder le siguió a los apóstoles. El libro de los Hechos es una historia gloriosa de la manifestación del poder de Dios. Vamos a ver lo que dice Hechos 15, 11, 15 al 16. Estos primeros cristianos que se describen en el libro de los Hechos deseaban y buscaban esta llenura. ¿Y dónde está nuestro problema? Que no lo deseamos ya. Porque lo hemos suplantado con las luces, con los colores, con las pantallas, con todo el zapateo y los gritos. Eso no es el Espíritu Santo. Aquellos sabían que no podían caminar sin el Espíritu Santo. Y hoy nosotros lo sabemos, lo tenemos que buscar intensamente, porque la carga se hace insoportable sin Él. Y lo necesitamos. Mira lo que dice la palabra. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. ¿Quiénes son esos ellos? Los que empezaron a venir a la palabra de Dios, que no eran los que estaban en el día de Pentecostés, para derrumbar la teoría de aquellos que dicen que solamente los apóstoles eran los que tenían el poder del Espíritu Santo, y eran los que echaban fuera demonios, y eran los que podían sanar los enfermos. Aquí está diciendo que esto le pasó, descendió sobre ellos, igual que como descendió sobre nosotros, refiriéndose a ellos mismos. Entonces recordé lo que había dicho el Señor Jesús. Dijo esto: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bautismo de fuego para quemar las impurezas que hay en nosotros. ¿Quién habló de esto? Fue el mismo Jesús. No pongamos de lado ninguna de las doctrinas de Jesús, porque esto nos va a ayudar a ser vencedores. Aquí hay muchos ministerios sentados en estas bancas. Muchos ministerios hay sentados aquí. Aquí hay apóstoles, aquí hay evangelistas, aquí hay profetas, aquí hay pastores y aquí hay maestros. Para que tu ministerio tome cuerpo, necesita este fuego. Porque ellos avanzaron a través del fuego del Espíritu de Dios, que lo buscaron intensamente. La construcción de la vida cristiana no puede avanzar si esto no acontece. Por eso es que nuestros cristianos de estos tiempos se nos salen de la iglesia, se nos van, porque aquellos le imponían la mano inmediatamente para que recibieran el poder del Espíritu Santo. Y esas personas eran equipadas, se mantenían. Después hubo que enseñarlos a que no se dejaran engañar con las falsas doctrinas. Y vemos a Pablo hablándole a Timoteo sobre los hombres de los últimos tiempos. Y le está hablando de los últimos tiempos, eran los hombres desde ese momento hasta el momento en que Jesús venga. Y eran hombres que necesitaban y necesitamos de esta llenura. No podemos pasar sin ella. Este poder del Espíritu Santo siguió a los apóstoles en sanidades, porque el plan de Dios
es recuperar todo lo que se había perdido. Lo que se había perdido era por nosotros mismos, porque el enemigo nos engañó, y el Señor quiere recuperarnos, traernos al centro de su corazón. Y voy a leerles en Éfeso, en el mismo libro de los Hechos, y voy a leerle una historia que aconteció en Éfeso, y dice esto: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? La pregunta que le hizo el apóstol Pablo, y le hace la misma pregunta a ustedes, a los de cualquier nación que esté aquí. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ok, vamos a ver lo que le sigue diciendo. Y aquel grupo, ¿sabe lo que respondió? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Porque tú has oído, porque tanto lo hemos dicho, que ya esta generación, pero aquello era empezando la iglesia. Y dijeron, nosotros no hemos oído nada de eso. Pero miren el deseo del corazón de ellos. Pablo les sigue diciendo, entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Eso significa que no hay que hacer arrepentimiento, no, que Juan no estaba equipado, todavía Jesús no había sido glorificado, todavía Jesús estaba en medio del pueblo, y que este derramamiento del Espíritu fue después que Jesús fue levantado. Y le dijo, espérense hasta que llegue la promesa del Padre. Pero a esta gente se le había predicado el Evangelio y ellos no habían recibido. Ellos se habían bautizado en el bautismo de Juan. Él le decía al pueblo que creyera el que venía después de él, es decir, que creyeran a Jesús. Eso decía Juan, porque Juan nunca, me refiero al bautista, nunca usurpó la posición de Jesús. Juan el Bautista mantuvo la posición que le correspondía a Jesús. Entonces le sigue diciendo, al oír esto, lo de Éfeso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, esto lo usan solo Jesús para bautizar solo en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál fue el bautismo que Jesús enseñó? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fue el bautismo que los apóstoles hacían. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Y no solamente eso, recibieron otros dones. Empezaron a profetizar. Hablaron en lenguas y profetizaron. Y yo voy a hacer una pregunta. ¿Tú quieres tener los dones del Espíritu? Entonces es necesario buscarlo. Aquellos que querían recibir el poder corrían buscando ese poder. Y aquello era tan fuerte en el pueblo, era algo tan importante, porque veían los milagros que se hacían, que un hombre llamado Simón, Simón engañaba a la gente adivinándole, era un mago. El mago podía haber sido considerado un sabio, pero este era un hechicero. Este tenía a la gente hechizadas. Y este quería tener ese poder porque vio lo que Dios hacía. Veía que los cojos caminaban, que los demonios salían de la persona. Y dijo, yo voy a comprar este don, porque con este don voy a llenarme a la cena y voy a ser millonario. Un don que no se puede comprar. Entonces, y hoy también se está comprando el don. Aquellos que han sido equipados con dones profundos están haciendo plata, dinero, y eso está en contra de Dios. Los dones son para la iglesia de Jesucristo. Ay, pero no hay más Simones. Claro, la iglesia, todas nuestras iglesias que orar están llenas de Simones que compran el don. Y eso, ¿dieron dinero? No, lo cogieron y corrompieron el don. Lo corrompieron. Escuché a un predicador altamente usado por Dios,
Y el Espíritu Santo le mostró cómo él, porque tenía tantos dones maravillosos, llegaba a los lugares y había una manifestación de Dios tan grande. Entonces él dice que si no le daban una persona que lo condujera con un vehículo ahí frente cuando él salía del hotel, él se ofendía. Si no le daban una canasta de fruta para él comer cuando tuviera hambre, se sentía dentro de él ofendido, que no decía nada, pero dentro de él tenía hasta que su esposa lo vio responderle a alguien y el orgullo le había salido, la esposa le llamó la atención. Hermanas, también podemos ayudar a los hermanos pastores para que ellos también, si lo están haciendo muy bien, pues tú le ayudes, porque eres mujer de Dios. Puede ser ese tu ministerio. Y él se dijo a sí mismo, verdaderamente estoy jugando con estos dones que Dios me dio. Y el hombre se restauró en esa área. ¿Dejó Dios de usarlo? No, los dones son irrevocables. Pero úsalo correctamente, porque eso no te da salvación. El hecho de echar fuera demonios, el hecho de que nosotros pongamos la mano sobre los enfermos y han sanado, no es salvación personal. ¿Entendido? Amén. Miren, Hechos 18, cuando verso 18, 19. Cuando vio Simón, por la imposición de las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dame también a mí este don, para que cualquiera a quien yo le ponga la mano, pusiera la mano, reciba el Espíritu Santo. Simón, admirado de la actuación de los apóstoles, le ofrece dinero para comprar su poder, porque como le dije antes, él vio todas las manifestaciones de Dios. Y Pedro declaró esto, Pedro lleno del poder del Espíritu de Dios, porque tenemos un Pedro que no fue maduro hasta que el Espíritu de Dios vino a él. Recuérdense que fue el que le cortó la oreja aquel que llegó a apresar a Jesús. Recuérdense que Pedro fue el que negó a Jesús. Recuérdense que Pedro fue el que le dijo, maestro, que no te acontezca esto a ti. Parecía que era el defensor número uno, y algunos de nosotros parecemos el defensor número uno del Evangelio, pero no tenemos el poder del Espíritu, y en la primera caída, en la primera zancadilla, ahí mismo caemos. Pero somos mucho ruido, y Pedro era así, mucho ruido, pero era un hombre con fuego dentro de sí y determinado. Y Dios, después de aquel día de Pentecostés, fue cuando él recibió aquel poder. Y mira lo que le dijo Pedro con autoridad a Simón. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y todo esto lo encontramos en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Nosotros tenemos que cuidar el don que tenemos y no manipular ese don ni vender ese don. Eso viene de lo alto y le pertenece a Dios. Y la promesa es que a nosotros nada nos faltará, así que no tenemos que sacarle provecho al don que Dios nos ha dado. Este es un rol vital para el crecimiento personal tuyo, para el crecimiento de la iglesia. Y usted dirá, pero hermana Milagros, yo vivo una vida carnal, yo tengo mucho pecado, yo a veces he visitado a los brujos, como me dijo el jovencito, yo creo, mi tatuaje, eso como si eso iba a ser perdonado. Qué pena, yo no podía entender la pregunta que hacía, pero esa pregunta tuvo que ver con los tatuajes. Y a veces las personas están atrapadas en creencias equivocadas y no salen de ahí porque creen que pueden dejar todas estas conductas
todos estos pecados, todos estos malos pensamientos, toda la pornografía, toda la hechicería, todas las palabras maldiciones, todas las orgías del corazón, la orgía, hay gente que tiene orgía en la mente, imaginándose cosas que están en contraposición y no lo ejecutan porque creen que si lo ejecutan es un pecado, pero mientras tú le estás dando vida en tu mente es un pecado. Por eso la mente tiene que ser restaurada también, cambiada. Malas actitudes, maledicencia, fornicario, soy un adúltero. Pastora, yo tengo todo eso. Por eso necesita el poder del Espíritu Santo, porque Él es que te va a ir sanando, borrando cada mancha que está en tu corazón. Ayer recibí una llamada de una profeta que yo conocí cuando empezó el ministerio. No la he vuelto a ver, y esa mujer me llamó ayer para decirme algo que no lo quiero traer, porque yo tengo que recibir del Señor la confirmación de lo que ella me dijo. Pero evidentemente es cierto, pero tiene que ver con todo esto. El Espíritu Santo quiere ayudarnos a salir de cada una de las manchas que están en nuestro corazón, porque Él viene, Jesús viene por una iglesia santa. ¿Cómo debe estar la iglesia? Entonces, todas esas manchas, solamente el Espíritu de Dios lo puede quitar. Él es nuestro Hacedor, Él es nuestro Señor. ¿Y saben por qué tú necesitas la iglesia? Porque han entrado hombres, como se le dijo a Judas, se le dijo esto, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Estoy hablándole de Judas 4. Judas es un solo capítulo, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros vamos a estar envueltos de ese tipo de gente. Necesitamos el Espíritu de Dios con nosotros, con tu mente carnal, con tu ojo carnal, con tus oídos carnales, con tu olfato carnal, con tu tacto carnal. No te va a enterar de nada de eso, porque el enemigo tiene la habilidad de vestirse. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que en una conversación le dije que el enemigo, un amigo del diablo le dijo, mira, uno de sus principados, porque Satanás se quejó delante de él, le dijo, no sé qué está pasando, no puedo hacer caer a los cristianos comprometidos, porque los que no son comprometidos ya cayeron, pero los comprometidos no los puedo hacer caer. Y aquel principado le dijo, claro, pero que tú te apareces delante de ellos con las pezuñas largas, te aparece con cola y con cuernos, y así ellos, es obvio, te van a ver hasta con los ojos físicos, te distinguen. Tienen que ir de otra manera. Y el diablo dijo, ya sé, voy a venir con ropita de oveja. Si tú no tienes el Espíritu Santo, la ovejita esa pasa y se sienta contigo y te secretea y empieza a decirte cosas en contra de la iglesia, en contra del pastor, en contra de los miembros de la iglesia, en contra de este, del otro, de aquel. Estemos avisados, hermanos. Y eso no significa que todas las iglesias estén correctas, no. Ya yo le dije hace 1, 2 o 3 semanas que cuando encuentren una que es perfecta, me inviten para yo llegar allí y hacerla imperfecta. Porque donde yo llego hay imperfección. No he sido glorificada, estoy en el proceso. Y cada uno de nosotros está en proceso. Está metido en el horno dorándose. Unos están más dorados, otros menos dorados, y algunos ya están tan dorados que están listos para irse. No me refiero a la dorada de la piel, porque en ese caso ya yo me iría. Judas 20:21 dice, ustedes en cambio, vamos a cerrar con este verso. Estamos cerrando con esta porción. Después de haber cortado bastantes cosas, pero vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Judas 20:21, ya le dije un solo capítulo y estos son versos.
Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en que, ¿tienen la Biblia abierta? No le dio tiempo. Orando en el Espíritu, que es nada menos que orar en ese lenguaje celestial que Dios nos ha dado. Orando en el Espíritu, porque es difícil y tú vas a ser totalmente interrumpido cuando empiezas a orar, porque el diablo quiere interrumpir la oración. En el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Mantenernos orando en el Espíritu hasta que llegue aquel momento glorioso y seamos restaurados. Y el pueblo de Dios dice, amén, orando en el Espíritu. Amén. Orando en el Espíritu. Aleluya. Buscando a Dios en el Espíritu. Amén. Él nos dio su Espíritu porque lo necesitábamos, porque no íbamos a poder ser vencedores sin ese poder. Aquellos que hablan en lenguas, mi consejo es: dediquen tiempo a hablar en lenguas, en tu closet, en tu lugar de intimidad, y todas las preguntas que tú tienes te van a ser reveladas. Ay, no, pero yo lo he hecho otra vez y no ha pasado nada. ¿Qué tiempo duraste? ¿Tú crees que romper el hierro que está alrededor de tu alma es de un minuto al otro? El Espíritu Santo lo puede hacer de un minuto al otro, pero como lo hizo de un minuto al otro, vuelve y le pone otra muralla de hierro a tu corazón. Va a ser restaurado conforme va entrando en esa presencia, y se van derrumbando todas aquellas paredes que nosotros mismos levantamos. Siempre estamos predicándole a otro. Esto que yo oí debió de haberlo oído aquel o aquella. Esto que hemos hablado lo tengo que oír yo, lo tienes que oír tú, porque es Dios hablando a nuestros corazones. De todas maneras, para tener el sello del Espíritu Santo, yo voy a invitar a todos aquellos que no han conocido de Jesús, pero que quieren conocerle, quieren pasar de una creación a ser un hijo muy amado. Repita conmigo si usted quiere tener este encuentro con Jesús. Señor Jesús, he ignorado tu palabra hasta el día de hoy. Yo reconozco que tú moriste y resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre, que tú eres Dios, que eres mi Salvador, que eres mi Señor, que diste tu vida en la cruz, te humillaste para darme vida a mí, bajaste de tu trono de gloria para darme libertad. Yo recibo esa libertad en el día de hoy y te invito a venir a mi corazón. Abro las puertas de mi corazón. Señor Jesús, ven a mí. Gracias.